voy a hablar del programa AgroOrientat, que es un programa de asesoramiento a empresas e iniciativas del ámbito agroalimentario que hacemos en el municipio de Cardedeu. Para situaros muy rápidamente, Cardedeu es un pueblo de 18.000 habitantes a unos 30 kilómetros de Barcelona, que en el 2016 empezamos un proyecto de dinamización agroecológica. En una primera instancia, el primer año, trabajamos con proyectos, digamos, ya concienciados, proyectos ya ecológicos de distinto tipo de producción y elaboración alimentaria. Y luego, en 2017, me gusta dar esta fecha, ¿no? de una jornada que organizamos sobre agricultura ecológica, donde vinieron muchos campesinos y campesinas que hasta el momento habían producido en convencional, pero que se interesaron en la agricultura ecológica. Hicimos una jornada, como digo, con una presentación técnica de qué significaba la conversión, digamos, a la agricultura y a la producción ecológica. Y al final de esta jornada se nos acercaron, como digo, muchos productores y productoras a decirnos, esto está muy bien lo que contáis, pero ahora nosotros, ¿cómo hacemos el cambio real? ¿Cómo llevamos a la práctica esta conversión? Y nos dimos cuenta de que era necesario que más allá de formaciones o jornadas concretas hubiera un asesoramiento, un acompañamiento profesional, pero que estuviera a mano con estas iniciativas de producción y que les ayudaran en distintos ámbitos. Entonces, iniciamos este programa de asesoramiento. Me gusta explicar de dónde surge, porque realmente, así como en otros proyectos sí que ha sucedido, en este proyecto no hicimos un gran estudio que durara meses para analizar las necesidades concretas de todos estos campesinos o un proceso participativo también muy largo para imaginar cómo debería ser este proyecto. Simplemente ya teníamos la confianza y el contacto con las productoras y productores, vimos una necesidad compartida y empezamos el proyecto. Y este es un modo de trabajar que hemos ido aplicando y que nos parece útil y sobre todo práctico. Entonces, como digo, en 2017 empezamos este programa de asesoramiento, dando cobertura, gracias a un convenio que tenemos con el Consejo Comarcal, a cualquier empresa de la comarca del Vallès Oriental, que es donde nos encontramos. Voy pasando las diapositivas. Este es el proyecto Cardedeu Agroecològic. Esta es la jornada de la cual os hablaba. Y esta es la imagen del programa AgroOrientat. Como digo, cualquier empresa de la comarca puede dirigirse a nosotros para recibir este tipo de asesoramiento. Cuando digo cualquier empresa es porque incluimos, obviamente, tanto a las producciones ecológicas como también a iniciativas de producción, incluso de comercio alimentario, que aunque no sean ecológicas, estamos interesados en que se nos acerquen para ayudar en la medida que podamos y también para enfocarles hacia una alimentación más sostenible y, por tanto, ecológica. Y bueno, en eso estamos trabajando, incluso sobre todo con las producciones, les explicamos que no se trata solo tanto de ideología quizá o de amor a la tierra el hecho de ser ecológico, sino que también les entramos desde la parte de la viabilidad, explicando que una manera útil de dar valor añadido a su producto y por tanto hacer viables sus empresas es convirtiéndose a la alimentación ecológica y trabajando con circuitos cortos de comercialización. Lo presentamos este proyecto en 2017, intentamos tener cierta presencia en los medios de comunicación para que llegara a cuantas más campesinas y campesinos mejor. Y a nivel de funcionamiento concreto, el programa funciona que, como digo, cualquier empresa o proyecto, aunque aún no sea empresa, nos puede llamar, mandar un correo y nosotros programamos una primera visita con un técnico del ayuntamiento, en este caso yo, que hacemos la figura un poco de médico de cabecera. Es decir, recibimos, nos entrevistamos ahora virtualmente con estas personas y individualmente o por proyectos nos cuentan pues, cuál es su idea de proyecto, cuál es su empresa y qué necesidades tienen. Y es a partir de las necesidades que clasificamos el tipo de asesoramiento que necesitan. El programa AgroOrientat está dividido en cuatro líneas de trabajo. Una es
empresa pura y dura, es decir, si me tengo que dar de alta de autónomos, ¿cómo lo hago? Una segunda, bueno, esta primera de empresa, como digo. Una segunda línea es de planificación y producción agrícola y ganadera también. Y aquí en las imágenes podéis ver cómo estamos haciendo pues, visitas a fincas, que es algo que también es muy importante, incluso diría tanto para las personas que reciben la ayuda como para nosotros mismos, porque creo que es imprescindible que el personal técnico de los ayuntamientos y la administración no estemos todo el día en el despacho, sino que nos traslademos para ver la realidad agraria que hay pues, fuera de los muros del ayuntamiento. Como digo, es muy útil para ellos, pero también para nosotros. Retomo el hilo, que me voy si no. Tenemos una primera línea de empresa, una segunda línea de planificación y producción. Les ayudamos, como digo, a planificar y a producir. Una tercera línea de asesoramiento en tema de fiscalidad y burocracia, y como muchas de vosotras sabéis, es un tema no menor, un tema que preocupa bastante a muchas producciones, que lleva mucho tiempo y que normalmente acaba haciendo que se dirijan a entidades privadas y por tanto suman un coste muy alto. Si vienen directamente a nosotros, es un servicio público, por tanto no pagan por ello. Y una cuarta línea sería la de ayudas públicas, digamos, ayudas dedicadas al sector alimentario y ganadero y productivo, etcétera, etcétera. Creemos que estas 4 líneas son las principales que interesan a las personas que vienen a asesorarse y bueno, y vamos mejorando con los años. Aprovecho para decir también que, como os decía antes, mi figura es un poco de médico de cabecera. Cuando hemos analizado qué necesidades tienen, contamos con asesores externos que el ayuntamiento les paga por horas. Entonces hacemos visitas conjuntas, reuniones conjuntas con los usuarios y usuarias, y esto nos da un plus de poder hablar con el mejor experto de la comarca o de la provincia en temas de producción, con la persona que más conoce los entresijos de la fiscalidad agraria y dar un servicio pues, mejor a las personas que vienen. Aquí tenéis algunas imágenes y podéis ver pues, eso que desde ganadería, olivas, etcétera, etcétera. Y también un perfil que hemos asesorado han sido las cooperativas de consumo. Y aquí quiero añadir también que nos ha parecido interesante enfatizar en el enfoque empresarial en muchos de estos proyectos, porque aparte de ayudarles a producir o a planificar la producción o en tema de fiscalidad, es importante reforzar a nuestro modo de ver la visión empresarial, la visión de que son una empresa, un proyecto empresarial que debe ser viable y por tanto es interesante a veces también pues hacer asesoramientos enfocados a este tema. A nivel de cifras, bueno, en 2019 asesoramos a 33 proyectos distintos con un total de 70 sesiones, perdón. Y este año, en 2020, aunque ha sido un poco extraño por la COVID, pues ha habido 17 proyectos que hemos podido asesorar con un total de 38 sesiones. ¿Cuál es el perfil mayoritario de los proyectos que nos vienen? Pues proyectos, hay 3 tipos. Uno es proyectos nuevos que quieren empezar su producción normalmente, que van un poco perdidos y que por tanto un asesoramiento legal y también de planificación productiva les es muy útil. Otro tipo es proyectos ya existentes, retomando el inicio de la presentación, pues producciones, explotaciones que toda la vida lo habían hecho en convencional y que se plantean de dar el paso a ecológico. Y les es muy útil porque nosotros pues, les ayudamos con el cálculo de superficie que deberían ampliar, bueno, y cómo gestionar todo lo que sería el paso a ecológico para calcular si realmente lo pueden hacer. Y sí, y hay otros perfiles menores, pero a grandes rasgos serían estos dos los que se acercan a nosotros. Para dar un punto de crítica también al sistema legal en el cual nos enmarcamos, es que es verdad que muchas veces nos pedimos qué estamos solucionando, ¿no? Con este proyecto y sí que es verdad que en el asesoramiento, como decía, a nivel empresarial y de planificación productiva, pues hay unos resultados muy obvios.
a nivel fiscal y legal también hay muy buenos resultados, pero a veces nos damos cuenta de que estamos solucionando lo que la misma administración está complicando. Y por eso me gusta mostrar este mapa que hizo el colectivo de ramaderas de Cataluña, de todos los trámites burocráticos que se piden para hacer, por ejemplo, una explotación ganadera. Aprendizajes que hemos hecho, y con esto intento terminar ya, aprendizajes a lo largo de estos ya 3 años y pico que llevamos de proyecto. Una cosa que he comentado al principio. Cuando ya nos habíamos ganado la confianza de las diferentes producciones de la zona y teníamos un contacto directo, no nos hizo falta desarrollar un gran plan participativo de investigación para empezar el proyecto. Y esto pues, es interesante porque pues, acelera los procesos, ¿no? Como ponen en la pantalla, detectamos una necesidad, implementamos un proyecto, no lo hicimos de la noche a la mañana, así que le dimos vueltas a cómo hacerlo de la mejor forma. Y luego, pues a través del contacto directo con los usuarios y con otras personas que pueden ser potenciales usuarios, pues vamos introduciendo mejoras constantes. Otro aprendizaje, el servicio que ofrecemos seguramente es necesario e incluso es clave en algunos momentos. Estamos muy contentos de haber incidido, de haber apoyado producciones en temas en que les ha sido muy útil, digamos. Pero a su vez nosotros no podemos hacer que una explotación ganadera en convencional, no les convenceremos de un día para otro, oye, pásate ecológico, y dirán, vale, pues con el asesoramiento ya me paso. No, es un proceso más lento, seguramente las personas ya tienen que estar convencidas, es un proceso pues que lleva un tiempo, por eso decimos que puede ser necesario el servicio que ofrecemos, pero que es complementario a otros factores, ¿no? Ahora no me funciona. Aquí, vale, sí. Después, que es importante hacer un seguimiento constante de los proyectos y que es necesario casi irlos a buscar, ¿no? Como sabemos, el sector, sobre todo productivo de alimentación, tiene muchas horas de trabajo y es importante pues llamar, escribir mails, oye, ¿te acuerdas que si quieres puedes hacer este asesoramiento? Incluso decir, mira, este jueves viene el asesor en planificación ganadera. ¿Te interesa venir por la mañana aquí al ayuntamiento? Hacemos un asesoramiento rápido o te visitamos. Esto facilita mucho más la participación y el uso del servicio que no si simplemente mandamos una carta o un correo una vez al año, ¿no? Bueno, una cosa que leyéndola parece bastante obvia, pero es importante, sí, esto, el quién asesora. Nosotros intentamos trabajar no solo los técnicos de la casa, sino también asesorías externas que estén en contacto habitualmente con el sector alimentario para que puedan hablar un poco el mismo lenguaje, para que les puedan motivar, incluso para que les den confianza de que no es un técnico encerrado en un ayuntamiento que les está hablando de su explotación, sino alguien que recurrentemente ve este ámbito. Y aquí veo que se me ha colado una C trancada en vez de una Z en el texto. Y por último, una cosa que ya he comentado antes también, importancia de incidir en el enfoque empresarial. Yo personalmente al principio me daba un poco de distancia, ¿no? Cuando se habla mucho de empresa, de viabilidad económica, todo esto. No, pero la agroecología va de otras cosas. Sí, pero es imprescindible que haya viabilidad económica. Y lo que nos encontramos es que muchas veces en algunos proyectos no se tiene lo suficientemente en cuenta. Incluso hemos hecho el experimento, digamos, de a veces algunas explotaciones que son usuarias del proyecto, poner asesores que no tienen nada que ver con el tema agricultura, pero que son muy potentes en tema empresa, y ha ido bien para cambiar un poco la visión y poner pues, negro sobre blanco en tema de viabilidad económica y de gestión correcta de la empresa. Creo que ya he terminado. Muchas gracias. Como decía antes, quizá no me puedo quedar hasta el final de la sesión, pero aquí tienen mi contacto por cualquier cosa que pueda ser útil. Gracias.
Bien, pues muchísimas gracias, Yago, por la presentación y por ajustarte también al tiempo. Ahora, si alguna persona te quiere hacer si alguna de las personas que estáis aquí queréis hacer alguna pregunta, podéis escribir vuestro nombre en el chat y os puedo, si hay mucha gente, si sois pocas, no, directamente pues vais preguntando, pero por si acaso a lo mejor hay una tromba ahora de gente que quiera entrar a preguntar, pues si queréis preguntar en el chat, poner vuestro nombre, o si hay alguien directamente, como veo que no escribe nadie, pues directamente que se ponga a hablar. Si no, yo te podría preguntar muchas cosas ya, también. Pues me parece una experiencia súper chula. Dice, mira, ¿sí? ¿Quién eres? Soy Mar Moralejo. A ver si me pongo el vídeo. Sí. Espérate un momentito, Mar, que es que tenemos una pregunta en el chat. Dice, soy Monse, buena tarde, dice, gracias por el encuentro. En cuanto ha comentado Yago, me llama la atención de que sea por iniciativa del sector público. ¿Cómo detecta el ayuntamiento la necesidad de promover este servicio? Dice, parece que sea un servicio que pudiera bien promoverse por una cooperativa, por una asociación, etcétera. Vale. A nivel... Sí, lo tengo abierto. A nivel concreto lo detectamos por estar, como decía, en contacto con el sector ganadero. Y sí que puede ofrecerlo una cooperativa, pero normalmente a un precio más alto. También hemos pactado, no me he querido extender en esto, pero hemos pactado con los asesores que nos vienen, que algunas son, de hecho, son cooperativas que también ofrecen esta asesoría. Hemos pactado de no pisarnos, digamos, de hacer un fair play entre nosotros. También yo creo que cada territorio debe ser distinto. Quizá en otra región sí que hay cooperativas o servicios o asociaciones muy potentes que utilizan que ofrecen este servicio y por tanto quizá la administración no pinta tanto. Aquí sí que detectamos la necesidad, lo empezamos y como ha funcionado hemos visto pues que tiene sentido. Lo que no sé si he explicado bien y me gustaría decir es que aquí lo que hacemos es asesorar, pero no hacemos el trabajo de gestor o gestora diario. Es decir, nos pueden venir a decir, ostras, ¿qué significa hacer un ADUN o cómo se rellena, ¿no? Que es como la declaración agraria? Pues explicamos en qué consiste o explicamos qué tipos de ayudas puede haber para el sector, pero no le hacemos todos los trámites, ni lo rellenamos y hacemos trabajo en casa y luego lo presentamos. Es decir, nosotros explicamos cómo se debería hacer, pero no lo rellenamos, es simplemente asesoramiento. Muy bien, mira, tenemos una pregunta estaba María, Mar, que quería preguntar una cosa. Está ya puesto en el chat, si quieres está continuar. Puesto en el chat. Sí. Vale, pues mira, si no os importa lo voy leyendo yo y así somos más concretos. Dice, pregunta Mar si lleváis seguimiento de qué porcentaje de éxito tenéis en los proyectos en los que habéis asesorado. Nuevos proyectos, cambios a agro, supongo a agroecología, entiendo. Deberíamos hacer los números más concretamente. Así de memoria puedo decir que la mayoría de los que han venido nuevos proyectos, no de conversiones, sino nuevos proyectos, siguen trabajando en ellos, digamos. Sí que a algunos nos preocupa que se alarga mucho la situación intermedia entre empezar un poco con el proyecto y acabar dándose de alta en régimen agrario, digamos, ¿no? Entonces, lo que queremos potenciar de cara a los próximos meses es pues acelerar este proceso por el cual ya directamente se formalizan como agricultores y agricultoras profesionales. Ha habido otros usuarios, como decía también antes, que simplemente son preguntas concretas y por tanto no sé cómo contarles, si como éxito o no. Y por último, la conversión a ecológico de explotaciones que ya estaban durante muchos años funcionando. Nos hemos dado cuenta de que realmente, también lo apuntaba antes, si ellos no tienen un punto de convencimiento de hacerlo, es difícil. Es decir, algunos sí que se han acercado para mirar qué posibilidades habría, pero yo creo que es un trabajo a medio plazo. Sí, sí. Gracias. Luego hay una pregunta, Alberto Cruz, desde Rivas, el Soto del Grillo, nos pregunta que ¿cómo encontráis a las personas asesoras?
Pues no sé, porque conocemos al sector agroecológico, a las empresas que se dedican a asesorar, porque hemos hecho también un poco de investigación en servicios similares que pueden haber ofrecido, pero más a nivel privado, otras organizaciones. Y no sé, preguntando también incluso a las propias campesinas y campesinos con qué servicios están más contentos a nivel privado, entonces contactar con estas personas. Y aquí también quiero incidir por ejemplo, en planificación y producción. Había una explotación que nos decía: "Ostras, nos gusta mucho cómo lo hace tal persona", pues intentamos adaptarnos y contratar a esta persona que les gusta tanto para que hagan el servicio de asesoramiento. Vale. Otra pregunta nos llega desde Marina. Nos pregunta, dice que muchas gracias por la exposición, que le ha gustado mucho. Dice, lo que le ha llamado mucho la atención, que se promueva desde el sector público. ¿Cómo se ha conseguido que exista esa motivación por parte de la propia administración y cómo habéis conseguido poder financiarlo? Yo creo que esto sería más una respuesta política, pero sí, digamos que los partidos políticos que se presentaron en las elecciones en nuestro pueblo apostaban por esto. Y a partir de aquí, pues esto, lo tiraron para adelante. Luego también es bueno tener técnicos y técnicas motivados, supongo. Marian desde Madrid, desde Madrid Agroecológico, dice que si está financiado por el ayuntamiento o que es un consejo comarcal. Está financiado básicamente por el ayuntamiento, que a su vez recibe dinero de la Diputación para hacer proyectos, y a la vez yo como técnico tengo parte del sueldo subvencionado por la Generalitat de Cataluña, y por último con el Consejo Comarcal también cofinancian una parte, sobre todo de promoción. Es decir, mucha gente paga, muchas entidades. Vale, y ya la última... Pero perdón, no es un servicio caro que no, o sea, lo pueden, si se enfoca desde asesoramiento empresarial, yo creo que hay recursos en muchas partes para hacerlo. Y Carlos Domingo pregunta que si desde el proyecto también ponéis en contacto a productores, comerciantes y consumidores. Sí. Cuando una necesidad, ahora con el COVID, por ejemplo, nos acercamos a productores con problemas de ventas para colocar el producto y los poníamos en contacto con comerciantes, consumidores, cooperativas de consumo. Y también hemos hecho otros proyectos específicos en esto, pero ya se va del proyecto de asesoramiento y me podría alargar demasiado. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Yago. Yo creo que podríamos estar aquí toda la tarde preguntándote a ti y todas las personas que vienen después. Vamos a dar paso a Neus Monyor y con la red de espacios test agrarios. Muy buenas, creo que Yago está todavía compartiendo. A ver si le puedo. Vale. Pero creo que le puedes machacar, como te he hecho anfitriona. Le he machacado, sí, vale. Voy a ver si puedo poner mi presentación. ¿La veis ahora? ¿O me veis a mí? A ver. Te vemos a ti, Neus. Vale, voy a ver ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Ahora veis la presentación? Sí. Vale, pues allá voy. Buenas tardes, Arratsaldeon. Muchas gracias, es que ricasco, muchas gracias por ofrecernos este espacio de intercambio. Soy Neus Monyor, soy consultora agrosocial y he tenido la suerte de participar en dos de los proyectos que presentamos hoy, que están vinculados. Uno es desde la escala local, que es la ideación y creación de un espacio test agrario en Granollers y en la comarca del Valles Oriental. Y el segundo es la red de espacios test agrarios que os explicaremos hoy. Esta presentación lo hemos trabajado conjuntamente con Vicens Planas, que es técnico del Ayuntamiento de Granollers. Y como veis aquí, pues la coordinación de esta parte del RETA, que es la red de espacios test agrarios, la llevo yo, conjuntamente con ARCA, que es la Asociación de Grupos de Acción Local de Cataluña. Y deciros también que, bueno, como os explicaré ahora para que entendáis un poco de dónde nace la red y en qué momento está, hasta ahora ha sido un proyecto de un grupo operativo del Ministerio, que ha acabado justamente ahora en septiembre,
y desde ya, o sea, desde esta semana, pues es un proyecto que está apoyado y acompañado por la Fundación Caraso. Así que, bueno, es una buena noticia porque el proyecto continúa, más allá de que ahora se haya acabado el proyecto de innovación de los grupos operativos. Nuestra idea de hoy es explicaros tres conceptos. Uno, el de la red de espacios test agrarios, que podáis entender qué es y en qué momento está. Matizar qué son los espacios test agrarios, porque igual hay algunas de las personas que, pues que todavía no habéis escuchado hablar de estos programas. Y finalmente hacer un zoom en cómo puede ser una experiencia de este tipo desde la escala local, que yo creo que es una de las cosas que también nos interesa en el marco de la red de ciudades por la agroecología. Bien, el contexto, tal y como os he dicho ahora, de la red de espacios test agrarios es que nace en mayo-septiembre del 18 con la creación de un grupo operativo y se trabaja, donde sobre todo le metemos muchas horas y mucho trabajo, es en el proyecto de innovación entre enero del 19 y septiembre del 20. Justamente se ha acabado ahora, con una ayuda del Ministerio. El proyecto de innovación RETA surge de la identificación de diferentes entidades catalanas y extremeñas de la necesidad de trabajar en ese espacio entre la formación y la empresa en los procesos de incorporación progresiva al sector agrario. O sea, realmente diferentes entidades son conscientes de que hay un cambio de perfil en las personas que se quieren incorporar al sector, ya nos lo acaba de explicar Yago, y se propone un grupo operativo. Ay, veo que tiene vida propia el PowerPoint, perdonad. Bueno, en este proyecto de innovación en 2018 ya se visualiza con este objetivo que tenéis aquí, que es crear, articular y dinamizar una red de espacios test agrarios. Al final de la presentación os explicaré que una de las dificultades que tenemos ahora es que se están ideando, implementando y generando los espacios test agrarios al mismo tiempo que estamos creando la red. Entonces aquí no me gustaría confundiros porque, bueno, pues el nombre del proyecto es Red de Espacios Test Agrarios, pero justamente ahora es cuando estamos realmente empezando con toda la parte de generación de red y de generación e implementación de espacios test agrarios. Aquí tenéis las diferentes entidades que han formado parte del proyecto de innovación, como veis Cataluña y Extremadura, donde hemos podido implementar 2 espacios test ganaderos en formato piloto. Y básicamente para que lo tengáis en mente, el proyecto de innovación ha tenido estos resultados. Una guía metodológica, que es esta imagen que tenéis aquí, que la podéis descargar directamente de la web, en la que sobre todo hemos traído la experiencia francesa. En Francia existe la RENETA, que es la red de espacios test agrarios franceses, en la que actualmente hay unos 80 espacios test agrarios en marcha. Entonces hemos hecho este trabajo de aterrizaje en nuestro territorio. Hemos elaborado una carta de expertos que puedan hacer esas labores de acompañamiento y asesoramiento a las personas emprendedoras. Hemos desarrollado los 2 espacios test agrarios piloto y hemos sentado las bases para generar esta red de espacios test agrarios. Bueno, finalmente hemos trabajado mucho el concepto de innovación social vinculada a los procesos de relevo generacional, a partir del cual pues, hemos hecho bastante divulgación sobre esta metodología. Bien, ¿qué es un espacio test agrario? Para aquellos que todavía no hayáis oído el término. De momento, porque igual también es un work in progress, lo definimos como un programa de facilitación de los procesos progresivos de instalación de nuevos agentes al sector agrario. Aquí me gustaría remarcar 3 cosas. Una, que es un programa, es decir, que tiene diferentes actividades dentro de la misma herramienta. 2, que facilita los procesos progresivos, es decir, que entendemos que la incorporación al sector tiene diferentes fases y que cada fase tiene diferentes necesidades y que está dirigido sobre todo a nuevos agentes agrarios. Aquí os resumo algunos de los elementos clave de los espacios test agrarios. Está dirigido a nuevos agentes sin experiencia previa, con muy poca, sobre todo gente que no tiene un vínculo familiar directo. Se conciben como espacios entre la formación y la empresa, es decir, personas que ya están formadas pero no quieren o no están preparadas para generar la empresa. Por ejemplo, alguien que puede ir al servicio de la Agroorientat de Yago
los espacios test agrarios pueden ser una herramienta que él pudiera ofrecer antes de recomendarle a alguien que realmente cree la empresa, que se dé de alta y que pida la ayuda de incorporación de jóvenes. Entonces, lo que estamos creando es una herramienta para que pues esas personas emprendedoras o estos servicios que están dando el apoyo a los emprendedores y las emprendedoras lo puedan ofrecer. Se testea la capacidad emprendedora y el modelo de negocio. Hay un componente muy fuerte de asesoramiento, formación y acompañamiento. Y finalmente también, bueno, y no menos importante, es un arranque del futuro proceso de acceso a la tierra. Os voy a enseñar 3 gráficos de manera muy rápida. Toda esta información la tenéis en la guía metodológica, está en la web, me podéis llamar, me podéis escribir. O sea, ahora estamos a vuestra disposición para cualquiera de las entidades que nos estéis escuchando y tengáis en mente poner en marcha un espacio test agrario o creéis que puede ser una herramienta que pueda facilitar esos procesos en vuestro territorio. Ya todo esto está disponible, pero que sepáis que un espacio test agrario se define por 3 funciones o por 3 soportes. El soporte físico, es decir, finca, instalaciones, todo lo que necesitamos para producir. Un soporte legal, es decir, que esa persona está cubierta legalmente con una beca, con un convenio, con un contrato. Y el soporte integral, como decíamos, toda la parte de formación, acompañamiento y asesoramiento. Todo eso está gestionado o se pone en marcha o cada una de las entidades desarrolla un rol porque hay una gobernanza que lo estructura. Básicamente lo que hemos aprendido de Francia es que hay un grupo motor que trabaja y tractora de cierta manera todo el trabajo inicial y a partir de ahí pues, se genera una gobernanza estructurada, es decir, que puede tener una forma jurídica propia o no, con actores colaboradores y clave. Y a partir de ahí pues, se genera el programa Espacio Test Agrario. Dentro de la metodología hemos definido 4 fases, que son la toma de contacto, la estructuración de las funciones básicas, la gobernanza y un plan de acción. Esto, muy resumidamente, quiere decir que al final de un proceso de creación de espacio test agrario hay un plan de acción donde se recogen todas las funciones, quién las hace, cuándo se hacen y cuánto cuestan. Bien, este era el concepto de espacio test agrario. Ahora os hablo rápidamente de la red. Como os decía, el proyecto de innovación o del grupo operativo tiene este nombre de red de espacios test agrarios porque era el objetivo final, pero justamente es ahora cuando realmente estamos empezando a crear la red. La visión, bueno, ahora os hablaré de la visión y valores, que también es un work in progress, porque esto se ha trabajado en 2 talleres con las entidades miembro del grupo operativo. Es un punto de partida, donde creo que hay una visión importante que es la que se refleja aquí, ser la red de referencia en el proceso de cambio de paradigma en el mundo rural, tanto para entidades públicas como privadas, que se comprometen con enfoques innovadores, creo que pone creativos y honestos, es que no lo ve, facilitando los procesos de incorporación progresiva. Es decir, es una red que va a trabajar en esa mirada desde el cambio de paradigma para facilitar procesos de incorporación progresiva. Los valores que inicialmente se han identificado que pueden darle contenido y sentido a esta red son la cooperación, el compromiso, la diversidad, la innovación y el enraizamiento. Y aquí tenemos los objetivos. Yo creo que esta es la parte importante ahora mismo que estamos contentos de poder comunicar y de poder comunicar que podemos llevarlo a cabo, pues ahora sobre todo gracias al apoyo de la Fundación Caraso, que es generar conocimiento, es decir, aprender juntos. Aquí hay mucho por aprender y por hacer, tanto de lo que trasladamos de la experiencia francesa como de lo que vamos haciendo. Ser un altavoz, es decir, interlocutar para incidir en políticas públicas desde este enfoque de innovación social y también pues, esta parte de comunicación e intercambio que estamos haciendo hoy. Cooperar para innovar, estamos articulando y organizando esta red ahora, somos una semillita. Y ofrecer asistencia técnica en la creación y desarrollo de espacios test agrarios. Yo creo que esto es importante también para el intercambio de hoy. Y es que si hay entidades en la sala o que estén escuchando esto a posteriori, que tengan esta necesidad, voluntad o inquietud de poner en marcha algún proceso de creación de espacio test agrario,
la RETA ahora mismo está en disposición de poder acompañar estos procesos. Y aquí, como os decía antes, pues estamos en relación a la red en el momento de trabajar el ideario, el modelo de red, la composición y el modelo de gobernanza. O sea que, de cierta manera, aquí lo que visualizamos en los próximos meses es que pues, estos espacios test agrarios que se están creando ahora mismo, en Cataluña tenemos 8 o 10 que están en marcha, y uno en Euskadi y uno en Extremadura, y confiamos e intuimos que van a haber nuevos espacios test agrarios que se van a ir generando a lo largo del territorio. Hasta aquí, y perdonad si voy muy rápido, espero que se entienda. Os he explicado la red y los espacios test agrarios, y ahora vamos a hacer un pequeño foco en el espacio test agrario del Vallés Oriental, que, como os decía, pues tuve también la suerte de acompañar desde septiembre del 19 a febrero del 20. Deciros que el Ayuntamiento de Granollers es de los primeros ayuntamientos que identifica que quiere trabajar como ayuntamiento además urbano una parte de recuperación de la producción agraria en sus espacios agrícolas, y ya hace bastantes años que trabajo con la idea de vivero empresas, de vivero de agroemprendedores o de espacio test agrario. Y bueno, pues gracias a una ayuda de la Diputación de Barcelona, el año pasado pudo poner este proceso en marcha. Y un tema interesante también como reflexión es que al principio el ayuntamiento lo veía como un proyecto local, municipal, y en la primera reunión ya se vio que es un proyecto que seguramente la escala de trabajo es comarcal. Por eso, en cierta manera, pues el nombre del proyecto ya es el Espacio Test Agrario del Vallés Oriental, y se está trabajando en esta dimensión, en una dimensión de comarca. El grupo motor es el Ayuntamiento de Granollers, el Ayuntamiento de Cardedeu, que acabáis de conocer allá o que también ha participado en todas las sesiones, y el Consell Comarcal. Entonces, de alguna manera, estas tres entidades son las que están traccionando el proceso, pero se han sumado, de hecho, todas las entidades que se convocaron, que pueden estar vinculadas a un proceso de ideación, creación e implementación de espacio test agrario, están aquí. Y bueno, pues tanto la Oficina Comarcal de la Agricultura como cooperativas agrarias, la Cooperativa de Consumidores o el Instituto de Formación. Y ahora mismo pues hemos puesto aquí trabajo de mínimos, más que nada porque bueno, hay un trabajo que sí que están haciendo, sobre todo el grupo motor, pero hay otro trabajo que seguramente pues tiene que hacerlo alguna ayuda externa, sobre todo trabajo de campo para identificar fincas, para identificar productores que se quieran involucrar en el proceso y para ir armando y aterrizando todo el plan de acción. Deciros que Vicens, no sé si lo he dicho antes o no, pero Vicens Planas está en la sala, o sea que si tenéis preguntas sobre el proceso local de arranque del espacio test agrario, Vicens estará encantado de responder. Y finalmente, para cerrar, nada, 3 reflexiones sobre la RETA en base a lo que también nos pedía la organización. Yo creo que la principal dificultad que tenemos ahora es lo que os he dicho antes, de que estamos en el mismo momento creando y estructurando los espacios test agrarios a nivel local y creando la red. Entonces eso, bueno, pues es un proceso en paralelo que tiene sus pros y sus contras, pero creo que sí que genera alguna dificultad, porque las entidades todavía están en proceso. Facilitador principal, identificamos que hay una implicación y una motivación de las diferentes entidades, es decir, las entidades que tenemos ahora implicadas están muy implicadas, por tanto, identificamos que es un buen elemento para avanzar. Y luego, como 3 elementos sencillos, pero clave para mantener la iniciativa en el tiempo, es esta implicación que continúe, que se puedan cumplir los objetivos establecidos en el plan de trabajo que tenemos para los próximos 2 años, es decir, que seamos capaces de desarrollar esos roles que hemos identificado que tiene o debe tener la red, y que encontremos esos recursos económicos para poder ejecutar el plan. Por tanto, bueno, pues estamos ahí, yo creo que avanzamos, el otoño se nos ve con buenas perspectivas,
Y finalmente, en esta diapositiva también lo que os queríamos comentar es que hicimos unas jornadas que tenían que ser presenciales en Lleida en junio y acabaron siendo online en julio, donde tenéis mucha información. O sea, realmente fueron unas jornadas que nos sirvieron pues, para dar a conocer las experiencias, para intercambiar, pero también para generar conocimiento. Tenéis redes sociales, correo y página web. Y hasta aquí, perdonad que sé que la presentación no le he quitado lo de los tiempos y ha ido un poco a su ritmo. Pues moltes gràcies, estoy a vuestra disposición. Yo por mi parte decirte que lo he cronometrado y ha sido al segundo, ¿eh? O sea, Qué bien. que ha sido perfecto. Muy bien, me alegro. Entonces, si queréis, como antes, si os parece bien, podéis ir escuchando o podéis ir escribiendo vuestras dudas en el chat. Si quieres, Vicens, si te quieres incorporar, puedes encender la cámara, porque tú eres una parte partícipe también de todo esto. Yo quiero decir que estuve en las jornadas de la red de espacios test agrarios y fueron 3 días súper intensos, pero súper interesantes también. Y la verdad es que se generó ahí, no sé cuántas personas fuimos al final, no sé, unas 300 y Sí, inscritas éramos 260 y la verdad que un público muy diverso de diferentes fotografías y de diferentes tipologías de entidades también. Yo creo que fue un punto de inflexión y bueno, allá en las jornadas lo que vimos es que sí que hay una necesidad y hay unas ganas de, pues eso, de diferentes entidades que quieren poner sus proyectos en marcha. La dificultad también es que todavía no tenemos ningún referente cercano, o sea, nuestros referentes, diríamos, consolidados son franceses. Entonces, esto es una innovación total, social, territorial, bueno, estamos en proceso. Si no hay preguntas, si os surgen más tarde, pues las podemos hacer luego, como queráis. Yo quería preguntar dice, pregunta por aquí Marina, ¿cuántos años lleva funcionando en Francia? En Francia el primer espacio surge más o menos en 2006 y la red se crea en el 12. O sea, llevan ahora estos 8 años de red y espacios test, tienen una web donde está todo bastante detallado, que es, si con Reneta lo encontraréis. Y veréis estos, no sé, 60, 80 espacios en funcionamiento y otros tantos en proceso. Lo que sí que es interesante a lo mejor comentar que en Francia la red es a nivel nacional. Es una red, no sé si lo has comentado ya. Sí, en Francia es a nivel nacional, bueno, y aquí también. O sea, sí, la idea, o sea, un poco que ahora, antes de hacerla, siempre, antes de preparar cómo iba a explicaros el mensaje, y es que es un poco lo que os he dicho, cuando nosotros organizamos el concepto, el grupo operativo del proyecto de innovación, ya vamos a ver la red, pero vamos a ver una red cuando todavía no teníamos los espacios creados. Entonces, bueno, es un poco kamikaze, pero al mismo tiempo nos permite ir visualizando ya todo el trabajo en red, la cual cosa, pues, bueno, tampoco está mal. Una pregunta para Vicens. Dice, en Granollers, ¿en qué momento está la experiencia? ¿Cuál es la figura legal que está pensada? Pues buena pregunta. Bueno, la primera parte es fácil, la segunda es más difícil. La primera parte, ¿en qué momento estamos? Pues ahora tenemos un magnífico plan de implementación del espacio test agrario de la comarca, en el cual nos acompañó, o casi lo hizo íntegramente Neus con nuestra participación. Y ahora, ahora tenemos ahí los deberes, con todo un proceso de desarrollo, de identificación de los distintos frentes que tenemos que abrir y con las tareas más o menos planificadas. Pero también, como ha comentado Neus, necesitamos soporte para poderlo tirar adelante, porque los técnicos implicados de las 3 administraciones que ha comentado, bueno, con nuestro día a día, etcétera, pues hace muy difícil que seamos capaces de tirarlo adelante. Entonces estamos esperando este empuje, a ver si el año que viene conseguimos financiación.
Y la figura jurídica o legal, pues es una de las tareas que tenemos sobre la mesa, ¿no? de cómo funciona. Pero nuestra idea, y eso también fue un resultado del asesoramiento, nuestra idea inicial era plantearla a nivel municipio. Granollers, nos imaginábamos ahí en Paló, en nuestro espacio, pues una finca que de momento no sería municipal porque ahí no tenemos, el ayuntamiento no tiene propiedades, pero de alguna manera movilizarla para desarrollar ahí este eventual espacio. Pero a medida que fuimos avanzando con el asesoramiento, pues, y con buen criterio de Neus, vimos que tal vez la escala adecuada, teniendo en cuenta nuestra realidad, era a nivel comarca y un modelo espacio 3 archipiélago, es decir, donde hubiera una estructura global de apoyo, asesoramiento técnico, jurídico, acompañamientos, etcétera, más o menos centralizada. Tampoco sabemos si formalizada con un NIF concreto o simplemente un proyecto colaborativo estilo AgroOrientat, ¿no? Donde quizá, bueno, no exactamente AgroOrientat, porque AgroOrientat recibe soportes de distintos frentes, pero digamos es el ayuntamiento quien lo ejecuta. En este caso, quizá una administración podría aportar parte del apoyo, otra organización otro, etcétera. Pues en todo caso, lo que sería el soporte global sería comarcal y el reto ahora es identificar y movilizar y poner en marcha parcelas o espacios en distintos municipios que puedan entrar en juego, ¿no? Entonces, el archipiélago sería por ese, ¿no? Porque podría haber distintas fincas con uno o varios proyectos en cada finca, o incluso un proyecto en varias fincas, dependiendo de la naturaleza, con un soporte centralizado o colaborativo a nivel de comarca. Pero la fórmula jurídica concreta, también el tipo de contrato que se podría hacer con los emprendedores, etcétera, esto es una de las tareas que tenemos sobre la mesa y que esperamos también que la reta lo vaya madurando en función de está en proyecto en distintos ámbitos. Vale. Gracias, Vicens. Pregunta S, que no sé si el nombre es S. Pregunta si es un modelo replicable y si se quisiera hacer en otro territorio, que si sería posible. Que aparte, que cómo se financiaría o qué recursos se necesitan. Es un modelo replicable, sí. De hecho, nosotros estamos replicando el modelo francés, pero adaptado al territorio. Con esa replicabilidad de las particularidades de cada territorio en relación a los agentes, al sector productivo, a la estructura misma que tenga del sector. O sea que sí, que la idea es que, la idea es que sea una pieza más de todo el ecosistema de incorporación al sector agrario. Y yo creo que aquí la importancia también de compartirlo en este foro es que yo creo que las entidades locales, o como bien explica Vicens, los ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones, tienen un papel aquí, porque pueden cubrir esta función entre la formación y la empresa. Es justo el periodo antes de darse de alta del agrario o de pedir la ayuda de incorporación. ¿Cómo se financia o qué recursos necesitan? Pues evidentemente en el plan de acción se realiza un plan económico-financiero para poder identificar y cubrir los gastos que genera el programa, tanto de personal como de inversiones iniciales para poner a la finca en marcha, como de los asesoramientos y todo lo que en sí el programa necesita, o los ingresos que puedan tener, si son subvenciones o ayudas o pagos mismos del tester. O sea, cada espacio test al final es un mundo y se rige por su plan de actuación. Esa sería la pregunta en relación a ese. No te oigo, Jorge, pero... Sí, tenemos otra pregunta. Sí. Que dice, es de Bea Pontijas, dice, ¿tenéis alguna relación con las escuelas de capacitación agraria? Y en este caso, ¿cómo es la relación? Dice, porque ella entiende que si quieren hacer la incorporación agraria y pedir la ayuda, que tienen que pasar por ahí.
Sí, evidente. Bueno, en primer lugar, por ejemplo, en Cataluña, y gracias al proyecto de innovación, hemos podido hacer unas sesiones de trabajo bastante intensas con las escuelas de capacitación agraria para definir un itinerario adaptado a esta tipología de perfil. Los espacios test agrarios en Francia exigen un mínimo de formación, porque la idea es que esa persona ya tenga formación, incluso tenga un poco de experiencia. O sea, imaginaros que la idea es que vaya vaya incorporando diferentes grados de autonomía, desde pues, formación, prácticas en una empresa agraria, pero el espacio test agrario, la idea es que pueda ser un espacio de experimentación ya en su propio modelo de negocio. Entonces, las escuelas agrarias, en la mayoría de los procesos que estamos acompañando de espacios test agrarios, forman parte del grupo motor. Por ejemplo, en la de Granollers, pues está el instituto que está haciendo formación agraria en la comarca, vino a las primeras reuniones. Bien, pues muchísimas gracias, Neus, muchísimas gracias, Vicens. Luego espero que al final tengamos debate, a ver cómo todas estas, lo que hacen en Cardedeu, lo que hacéis vosotros, lo que se está comentando, lo que van a comentar ahora desde Orduña. Marijo, que es de Coispen. Hasta luego. Buenas tardes a todos y todas y bueno, muchas gracias a la organización por invitarnos a compartir un poco la experiencia en el ámbito del asesoramiento. Voy a compartir la pantalla a ver si acierto a compartir. No sé si se ve. ¿Sí? Sí, se ve perfectamente. Entonces, bueno, pues eso, gracias por la invitación y bueno, cada vez, a ver si me voy a colocar en la primera, cada vez nos resulta más difícil desde Orduña pues centrarnos un poco en contar cuáles son un poco el trabajo que se está desarrollando porque bueno, vamos acumulando ya años y entonces nos resulta más complicado. Hoy me resultaba un poco interesante porque muchos de los que estáis y de las que estáis en la sala igual ya conocéis el proyecto de Orduña, hacer un repaso un poco de dónde venimos y qué diferentes etapas hemos pasado, ¿no? Porque también el asesoramiento y el acompañamiento que hemos ido realizando pues ha ido cambiando conforme ha ido evolucionando este proceso de transición ecológica, ¿no? Entonces, ver un poco cuáles fueron los inicios del servicio para ver un poco cuáles han sido los cambios más importantes y también compartir un poco pues, lo que tenemos de cara al 2021. Por contextualizar un poquito, bueno, pues Coispen Orduña es un servicio de dinamización local agroecológica que nació en el año 2006. Llevamos ya 14 años de andadura y bueno, cuando echamos la vista para atrás pues se nos ponen un poco los pelos de punta porque yo empecé a trabajar en el servicio en principio para un año y con la tontería pues ya me he plantado en 14 y dices vaya madre mía, pero bueno. Para los que no nos conocéis, bueno, Orduña es un municipio de Vizcaya, tenemos unos 4.200 habitantes. Somos una isla de Vizcaya rodeada de territorio alavés y que linda un poco con la provincia también de Burgos. Esta localización que en su día hizo que se desarrollara y que se fundara pues, en el municipio de Orduña, pues porque por su valor estratégico y por su cruce de caminos y porque tenía un valor en cuanto al comercio muy importante, pues hoy en día pues, bueno, se ha vuelto un poco, o ya hace años, ¿no? Que se volvió un poquito en contra, ¿no? Tiene una situación de aislamiento, pues porque tiene una discontinuidad territorial, sobre todo en cuanto a lo que es producción primaria, que
al final es competencia de las diputaciones y el hecho de estar rodeados por territorio alavés, pues hay muchos proyectos, ¿no?, que requieren de esa conexión territorial, pues que se complican un poco. Orduña tiene pues eso, una situación de aislamiento, pero es un poco más en el imaginario, un poco más mental, porque realmente está situado a 40 kilómetros de Bilbao y a 40 kilómetros de Vitoria, y tiene unas buenas comunicaciones porque tiene también un tren de cercanías que le conecta con Bilbao. Con Vitoria pues ya tiene que sortear un puerto de montaña y es un poco diferente, pero bueno, la población de Orduña se relaciona tanto pues con un territorio como el otro, y el aislamiento viene más un poco de las administraciones superiores, ¿no? Como que queda ahí un poco esquinado y un poco olvidado para algunas cosas. Todo esto lo comento pues porque allá sobre el año 2000 Orduña pues hizo su plan estratégico Orduña 2000-2007 y esa situación de aislamiento ya estaba, ¿no? El municipio estaba en una crisis bastante profunda porque lo poco que le quedaba del sector industrial ya estaba desapareciendo, se encontraba con una tasa de desempleo bastante elevada respecto a lo que era el resto del territorio, y en un momento donde todavía no había llegado la crisis general, ¿no? En el año 2000 Orduña pues ya era un municipio que se estaba muriendo, que si no hubiera sido porque bueno, tenía buenas conexiones, pues ahora mismo bueno, tendría pues la mitad de la población que tiene en la actualidad. En ese momento y de esa necesidad de hacer algo, pues surge un poco la idea de activar diferentes sectores económicos, ¿no? Se hizo una apuesta muy importante por el turismo y se hizo una apuesta muy importante por revitalizar la industria e imaginar otro tipo de actividad industrial, no hasta la que se había desarrollado hasta el momento ni la que había en el resto de la comarca, y se centró también un poco esa estrategia en el sector primario, ¿no? Por primera vez se le prestó atención y se consideró al sector primario como un sector económico más, ¿no? De aquel contexto, bueno, pues surgió un plan estratégico del cual también salió la idea de hacer un estudio de cuál era la situación de la agricultura y ganadería del momento y un plan de acciones. Y de aquel plan de acciones, ¿no?, que también se elaboró pues, a través de un proceso participativo donde participó el sector primario, pues la primera acción que se puso en marcha fue la de crear un servicio de asesoramiento, de dinamización, un poco de ese sector, que iba a trabajar un poquito en paralelo con otro servicio que se iba a centrar más en lo que era la parte turística y otro que iba a ser un poco el que iba a trabajar más la parte de servicios y comercio. Por lo tanto, tampoco es que el servicio empezó centrándose única y exclusivamente en el sector, se centraba en el sector primario y en la producción, con una visión de transición a la producción ecológica, pero bueno, pues integrado en una dinámica que buscaba pues, un poco el desarrollo integral del municipio. En esas primeras etapas, entonces, bueno, el trabajo estuvo muy centrado en la transición agroecológica de las explotaciones, en el acompañamiento de las explotaciones, en trabajar pues el gran tema del relevo también generacional, el intentar que hubiera nuevas instalaciones. Sobre todo el trabajo se centró en la ganadería, pues porque estamos en una zona ya de montaña y la actividad principal en el municipio es la ganadería. Además, bueno, Orduña, un poco todo el enclave natural, pues está formado por monte de utilidad pública y el municipio sí que tiene, sin exagerar y sin ser mucho, pero superficie, bueno, fincas patrimoniales, ¿no? Fincas en propiedad del ayuntamiento. Entonces se centró pues un poco en el aspecto ganadero porque era lo que también había, aunque también pues con la ganadería conviven otro tipo de proyectos más agrícolas, y esos proyectos son pues los que se han ido generando más en esta última década. De ese trabajo que estaba muy centrado inicialmente en el sector, pues bueno, un poco como lo que ha explicado Iago, ¿no? A la hora de trabajar con el sector, la transición ecológica, se trabajó un poco la viabilidad de las explotaciones, ¿no? Pues porque se veía que una manera de viabilizar estas explotaciones ganaderas era mejorando un poco el manejo de los recursos naturales,
ir ligando la actividad a la tierra, ir buscándole también una salida comercial, y todo eso lo que nos llevaba era caminar hacia una producción ecológica, ¿no? Luego ya, si acababa siendo una producción ecológica certificada o no, pues eso ya era un poco a decisión de cada una de las explotaciones, de cada una de las familias que bueno, pues estuvieron participando en esas primeras etapas. El objetivo también era mejorar la toma de decisiones en las explotaciones, con lo que se hizo un trabajo intenso pues de formación y de sensibilización. Para ello también contamos con asesoramientos concretos, ¿no? Como comentaba Iago, pues un poco el servicio de asesoramiento sí que da un poco una cobertura general, facilita, acerca un montón de medios, ¿no?, que hay en el entorno, pero a veces se tiene que apoyar pues, de expertos concretos en materias también concretas, ¿no? En Orduña, como os decía, al tener esta discontinuidad territorial, pues todos los servicios agrarios, oficinas comarcales agrarias, asociaciones de desarrollo rural, pues están un poco localizadas lejos del municipio, ¿no? Pues a 60, 80 kilómetros, pues porque estamos en comarcas administrativas de Vizcaya, pero no estamos un poco conectados con nuestra comarca natural, y eso pues a veces un poco pues quita coherencia un poco a estas dinámicas, ¿no? En esa primera etapa de transición ecológica y de funcionamiento del servicio de asesoramiento, que duró pues eso, los primeros 3-4 años, se trabajó sobre todo la parte de mejora, ¿no?, de la rentabilidad de las explotaciones, haciendo incidencia en la mejora, ¿no?, del aprovechamiento de los recursos, recuperando prácticas, ¿no?, pues que se habían dejado un poquito de lado, y poniendo mucho énfasis a la importancia de producir también alimentos para un poco la cabaña ganadera, volver que el ganadero fuese a ser agricultor, ¿no?, pues porque bueno, pues en todos los sitios y en la historia ha pasado pues que se han ido desconectando agricultura y ganadería, y luego también se trabajó en trabajar con los ganaderos y ganaderas para que de alguna manera cerraran el ciclo, ¿no? En aquel momento la mayoría de las explotaciones, bueno, pues digamos que hacían todo el trabajo de reproducción, pero una vez que los animales ya tenían 3-4 meses, pues se dedicaban a vender, pues al final, animales pasteros pues a grandes cebaderos, ¿no? Y poco a poco intentamos pues que volviesen un poco a engordar animales para poder llegar con la carne hasta el consumidor final. Todo ese trabajo, que fue un poco el que protagonizó la primera etapa del servicio de asesoramiento, se sigue realizando, pero bueno, se han incorporado también otra serie de dinámicas, ¿no? Durante todos estos años lo que ha faltado ha sido pues una infraestructura donde poder transformar la carne, ¿no? En Vizcaya pues se desaparecieron todos los mataderos, y en el caso de Orduña, bueno, pues se ha tenido la suerte de tener a 20 kilómetros el matadero municipal de Llodio funcionando, y que en su día se certificó también en ecológico, ¿no? Y eso, bueno, pues ha facilitado que ganaderos y ganaderas hayan podido llegar un poco hasta el final, ¿no? Hasta poder ofrecer la carne al consumidor final, pero evidentemente hay todo un trabajo de despiece y de preparación de la carne que en estos momentos se hace lejos del municipio, y que supone también unos costes elevados, y que a veces pues muchos ganaderos y ganaderas desisten, ¿no?, de llegar hasta el final, pues porque no tienen, digamos, todo el ciclo en sus manos. La Asociación de Ganaderos y Ganaderas lleva años trabajando para tener un centro de transformación cárnica, y bueno, después de años de trabajo, finalmente pues ya están un poco en camino de poder conseguirlo, ¿no? Entonces el servicio Ecoispen, que pertenece al ayuntamiento, que eso no os lo he comentado, pues ahora mismo también está ayudando y colaborando con el sector pues para poder desarrollar este obrador compartido. En paralelo al trabajo que se hacía directamente con el sector primario, sector ganadero, también desde un inicio se fueron un poco recuperando los espacios de comercialización que se habían perdido, mercados locales, la presencia de producto local en eventos locales también, la creación de una asociación cuyo objetivo era promocionar el municipio a través de su producto, dinamización de grupos de consumo, mucha formación, mucha sensibilización. Al fin y al cabo, el servicio de asesoramiento también, su función ha sido ver un poco lo que se estaba trabajando en el contexto más general, intentar aterrizarlo a la realidad del municipio, a veces llevando proyectos tal cual
al territorio y otras veces adaptándolo, ¿no? Pues porque al final pues las dimensiones del municipio pues son las que son y los recursos humanos y económicos con el que cuenta pues también son limitados, ¿no? Pero bueno, es una parte también del asesoramiento y de la dinamización que ha marcado mucho el servicio desde el inicio. Más adelante y sobre el año 2009, bueno, cuando se hizo una reflexión acerca de esos primeros 3 años de asesoramiento y de dinamización, se vio que bueno, pues sí que había tenido resultados en cuanto al sector, pues porque poco a poco explotaciones habían ido pues, emprendiendo un poco el camino de la transición ecológica y muchas de las explotaciones pensando un poco en su relevo generacional, ¿no? Es decir, había explotaciones que realmente no tenían mucha ilusión por seguir en el sector, que al final se planteaban seguir en ese sector hasta que los titulares un poco se jubilaran, pero no estaban pensando en emprender grandes cambios, ¿no? Pero bueno, la dinámica que se fue generando fue bastante ilusionante y algunas explotaciones decidieron pues un poco emprender el cambio pensando en que el relevo generacional que podían tener pues se merecía también recibir las explotaciones un poco en otras condiciones y sobre todo con un futuro de viabilidad económica pues un poco mejor que el que tenían ellos, ¿no? En el año 2009, como os decía, se hace una reflexión y se ve un poco que con esta dinámica se llega al sector primario, pero no se llega a otros sectores un poco de la población, porque estaba pues un poco el discurso y la narrativa muy centrada en la transición agroecológica del medio rural y de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Entonces, en ese momento es cuando se cambia un poco el foco y el foco se empieza a poner en el sistema alimentario, ¿no? Porque ahí sí que todos los agentes del municipio ven su sitio, ¿no? Y se empiezan a trabajar otros proyectos que afectan tanto al sector primario como al comercio como a la ciudadanía en general. Algunos proyectos en esa línea, uno que también muchas veces lo hemos contado y que probablemente muchos de los que estáis en la sala lo podréis conocer, es el proyecto de cocina municipal. En el proyecto de cocina municipal, de alguna manera, confluye pues, todo el trabajo que se había hecho de asesoramiento al sector primario, todo el trabajo que se había hecho de dinamización de mercados, de comercialización, de intentar que los productores y productoras llegaran con su producto hasta el consumidor final, y también un poco toda una línea de compra pública y de incluir pues, criterios agroecológicos también en las políticas públicas, ¿no? La cocina municipal nace como una propuesta para mejorar la comercialización de los productos producidos en proximidad y tiene como objetivo dar servicio a 2 comedores colectivos del municipio, a la residencia de ancianos y a la escuela pública, ¿no? Aparte de este proyecto, a partir del año 2009, el Servicio de Dinamización Local Agroecológica se incorpora en lo que es el área de promoción económica, con lo que se empieza a poder hacer una incidencia en una serie de políticas públicas locales y en una serie pues, de ordenanzas municipales que están muy ligadas con los bienes naturales, ¿no? Y ahí se empieza a poder hacer también un ordenamiento de los bienes comunes, destinándolos pues, a primeras instalaciones, destinándolos a proyectos agroecológicos, ¿no? Aparte de todo eso, también en estos últimos años se ha desarrollado el Plan de Ordenación del Monte de Utilidad Pública, donde de alguna manera también se le ha querido dar una visión agroecológica y una visión multifuncional del monte, de manera que todo ese sistema alimentario pues, se está trabajando de manera transversal en diferentes áreas del ayuntamiento. Ahora mismo, bueno, a finales del año 2019 en el municipio pues, se planteó hacer de alguna manera una revisión de la estrategia alimentaria y para ir definiendo también una ruta para los siguientes 10 años. Vimos que aquel plan de acciones que salió de aquel plan participativo que se desarrolló en la primera parte de los años 2000, pues de
alguna manera pues había que renovar. Además, la mayoría de las acciones que se completaban, que se contemplaban en aquel plan de acciones se habían ido desarrollando. Y por otra parte, en el municipio habían aparecido nuevas realidades, ¿no? Entonces, el objetivo que se planteó en el municipio hace un año era el de, bueno, echar una vista atrás, hacer un repaso y una revisión de lo que había sido la estrategia alimentaria y, bueno, incorporar nuevas realidades que habían surgido en el municipio y hacer pues, el plan de acciones para los próximos 10 años, ¿no? Creemos que desde la estrategia alimentaria, y en la estrategia alimentaria se incluye un poco pues, todas las patas que hemos comentado, ¿no? La formación, la sensibilización, la apuesta por un sector primario fuerte, la apuesta por un sector un poco de servicios, comercio también fuerte. Creemos que bueno, pues desde esa estrategia alimentaria pues, se pueden generar oportunidades para los diferentes colectivos. Aparte de la estrategia alimentaria, en el año 2020-2030 también hemos planteado hacer un inventario de suelos para tener un mapa de suelos. Creemos que puede ser una herramienta muy interesante a la hora de actualizar el plan general y para confluir también con otras estrategias, ¿no? Con la propia estrategia alimentaria. En el año 2019 también se ha desarrollado la estrategia de turismo y en el caso de Orduña, digamos que todo el trabajo que se quiere hacer en torno al turismo está muy ligado al medio natural y a esta estrategia también alimentaria, ¿no? Entonces, poco a poco, pues la función del servicio está siendo la de ir integrando diferentes áreas también del ayuntamiento y el ir intentando pues también ganar un poco en visión integral dentro del propio ayuntamiento, ¿no? Y como último, también para el año 2020-2021, pues estamos planteando o ya vamos a empezar a trabajar desarrollando un proyecto para establecer una serie de mecanismos para el control del desperdicio alimentario. Y bueno, todo este trabajo un poco con el objetivo también de ir integrando pues toda la línea de trabajo más ligada al medio ambiente también dentro del sistema alimentario, ¿no? Creemos que desde el sistema alimentario se pueden ir dinamizando todas esas áreas del ayuntamiento y desde la estrategia alimentaria, que es una estrategia donde diferentes agentes van viendo su sitio, pues podemos ir ganando en coherencia, ¿no? En lo que es la transición ecológica del propio ayuntamiento. Entonces, bueno, pues digamos que de alguna manera el servicio de asesoramiento ha tenido diferentes fases y diferentes etapas en estos 14 años, pero de alguna manera no hemos dejado de atender un poco a lo que es las necesidades de cualquier emprendedor que se acerca al servicio. No solamente asesoramos en proyectos que estén ligados única y exclusivamente con el sector productivo, sino también otra serie de proyectos que se puedan emprender en nuestro ámbito. Un poco la dinámica que seguimos es la que ha contado Iago, que ellos desarrollan en Cardedeu. De alguna manera hemos conseguido que en este tiempo, dentro de la estrategia alimentaria, pues el sector educativo, todo el área de servicios sociales vean también un poco su lugar. Y en esta estrategia alimentaria que queremos desarrollar, y que va a ser un poquito el eje, ¿no? del año 2000, del trabajo que vamos a hacer durante el 2021, pues creemos que bueno, propuestas como la de los espacios test agrarios y otras tantas propuestas que ahora hay un poco en el ámbito más general puedan acabar aterrizando, así como en su día pues la dinamización de grupos de consumo, la recuperación de espacios de comercialización como mercados, la instalación de huertos de autoconsumo fueron acciones que se desarrollaron. Bueno, pues en este nuevo plan probablemente todo esto que se está moviendo en el ámbito más general tendrá su lugar y desde el municipio pues se harán los esfuerzos para adaptar toda esa serie de proyectos pues a la realidad del municipio. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, tampoco me quiero extender más porque ya sería entrar en proyectos muy concretos y prefiero bueno, pues que bueno, las personas que estáis asistiendo a la sesión pues hagáis ya preguntas más concretas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marijo. De hecho, ya tienes una pregunta, han disparado antes de que terminaras. Mabel, desde el Pirineo Navarro, nos pregunta si el ayuntamiento ha puesto fincas patrimoniales al servicio del proyecto.
Del proyecto, me imagino, o sea, en general o de algún proyecto en concreto. Sí, bueno, contesta así un poco en general y luego si quiere algo más. Si quiere Sí. algo que se o sea, que puede encender el micro y preguntarle directamente. Sí, el Ayuntamiento de Orduña ha puesto a disposición un poco de diferentes proyectos fincas patrimoniales. Puso a disposición una finca para implementar una serie de huertos de autoconsumo. Una finca también se destinó a un huerto de referencia que se trabajó con la red de semillas, porque, bueno, posterior a un trabajo que se hizo de prospección de variedades locales, hubo una devolución de todo ese trabajo y el Ayuntamiento puso a disposición del proyecto una finca para poner un huerto frutal. De hecho, este año es el primer año que hemos tenido una producción de, sobre todo, principalmente manzanas, bastante interesante, y han sido pues, los alumnos de la escuela pública los que han ido a recoger las manzanas, y en un obrador también que hay en el municipio pues han ido a hacer zumo, y bueno, pues poco a poco vamos integrando pues, este tipo de proyectos. También hubo otra finca patrimonial que se destinó a una primera instalación, y de hecho tenemos un joven que se instaló en un proyecto productivo en horticultura en una finca de 1,5 hectáreas. Era la finca que tenía las mejores condiciones para destinarlo a ese tipo de producción, y ahora mismo hay una finca patrimonial, pero que estaba dentro del polígono industrial, que el ayuntamiento pues, está ahora elaborando un poco el convenio de cesión para que la Asociación de Ganaderos y Ganaderas desarrolle ahí el proyecto de obrador compartido, un poco el centro de transformación cárnica. No sé si contesto con eso la pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Has contestado muy bien, gracias. Bea pregunta, en estos 14 años y con este trabajazo que hacéis, te da la enhorabuena, dice, ¿ha habido incorporaciones agrarias en ganadería? ¿Y cuánta gente detrás del servicio de dinamización agroecológica? Bueno, incorporaciones en ganadería ha habido, lo que pasa que han sido incorporaciones de personas que venían ya del ámbito familiar. Ha habido más que nada relevo generacional, incorporaciones de nuevos ganaderos no ha habido, porque quizás sea un poco más complicado. El acceso a la tierra es complicado y claro, pues la cantidad de base territorial que necesitan para hacer una ganadería un poco ligada a la tierra pues es mayor, aunque cuentan con todo un monte de utilidad pública donde también se puede acceder. Ha habido nuevas incorporaciones de gente urbana en la parte más agrícola, con esta primera instalación que os comentaba. Muy bien. Pues... Ahí luego me preguntaba también cuánta gente había detrás de, bueno, pues ahí también ha ido un poco cambiando. Dentro del servicio de Coispen, que bueno, digamos que es un poco el que más se ha centrado en la estrategia alimentaria y en el sector primario, ahí contamos con una técnica que soy yo, y luego pues está mi compañera, que dinamiza un poco más la parte de turismo, empleo, comercio, y luego bueno, ahora ya pues al habernos incorporado en toda el área de promoción económica del ayuntamiento, luego tenemos un poco pues las colaboraciones de otros técnicos municipales, pero la verdad es que contamos con pocos recursos humanos, y bueno, por eso nos tenemos que ir apoyando en otras entidades, en otras redes, y bueno, decir también que estos últimos años, y bueno, pues un poco en reconocimiento a la trayectoria, pues sí que hemos conseguido bastante financiación para seguir trabajando. Entonces la Fundación Caraso también, en nuestro caso, está siendo una entidad muy importante, porque nos está dando un poquito el aire y el impulso para poder seguir trabajando. Y luego ahora mismo estamos obteniendo, si en su día los apoyos venían más desde Gobierno vasco, desde el Departamento de Agricultura, ahora mismo estamos obteniendo más apoyo desde Medio Ambiente, y por primera vez nos están invitando a presentar proyectos, ¿no? Digamos que después de 14 años pues parece que ya pues uno se ha ganado un poco una credibilidad y una confianza sobre los proyectos que se plantean, pues que pueden salir
adelante. Hasta ahora, pues un poco lo que ha caracterizado un poquito al servicio y al municipio y al ayuntamiento ha sido un poco la insistencia, ¿no? Y la paciencia para conseguir ciertos objetivos, porque ha habido proyectos que realmente pues, han sido muy, muy costosos, ¿no? En tiempo, más que costosos económicamente, pues porque al final vas complicando un poco toda la estrategia, entonces, bueno, pues empiezan a entrelazarse otra serie de administraciones superiores que también tienen que dar su visto bueno a una serie de proyectos y a veces pues no es tan sencillo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marijo. La verdad es que es increíble todo el trabajo que lleváis haciendo en estos 14 años, o sea que, bueno, María de hecho dice enhorabuena. De hecho yo también lo doy, alucino con la cantidad de cosas que estáis haciendo. Entonces, ahora ya por último, vamos, si queréis, como nos hemos retrasado un poquito, yo estoy alargando un poco así, pero para que haya al principio un final. La última ponencia de hoy va a ser de varios productores, así que... Hola. Sí, Mar. Sí, hola. Sí. Seguimos compartiendo la pantalla, Marijo. Sí, no sé cómo quitarla. Vale, la quito yo, que puedo. Vale, sí, bien. Pues ya está. Vale, gracias. Puedes compartir, nada. Bueno. Espera, Mar, te voy a hacer, espera, que voy a hacerte, que se me ha olvidado, no me he dado cuenta, con todo el lío que tenía al principio, te voy a... ¿Te puedo hacer coanfitrión ahora? A ver si ahora... Tú intenta presentar la pantalla, a ver qué pasa. A ver, un momentito. Sí, Ahí. estamos viendo tu pantalla, sí, perfectamente. Estáis viéndola completa, sin presentación. Estamos ahí un poquito. Empezamos por aquí. Bueno, Sí. pues buenas tardes también a todas y a todos y muchas gracias por la invitación a la Red de Ciudades por la Agroecología. Nuestro proyecto, lo llamo proyecto porque estamos en una fase muy, muy embrionaria, pues es bastante diferente, creo yo, a los que se han presentado hasta ahora, porque es un proyecto muy urbano y nace desde el foco de la regeneración de la ciudad existente. Y concretamente, sobre todo en la periferia más vulnerable de Madrid. Nosotros, de hecho, somos el Ayuntamiento de Madrid, el área de urbanismo, tradicionalmente llamada urbanismo, que entramos en una materia bastante ajena a nosotros, aunque es verdad que en el Ayuntamiento de Madrid hay ya una experiencia bastante potente, que luego contamos que es la red de huertos comunitarios en la que nos hemos apoyado y la iniciativa pues va a encontrar ahí y en otros, en la colaboración del resto. No sé si los demás la escucháis, pero ¿Perdona? que te has quedado como congelada el sonido. Vale. El proyecto, a ver si ahora se me oye. ¿Se me oye? Sí, ahora sí que te oímos, sí. Sí. Pues el proyecto Barrios Productores es parte de una estrategia, primero una estrategia una estrategia de renaturalización global que desarrolla la red de urbanismo que se llama Madrid Isla de Color y que comprende dos patas, una que es una renaturalización a escala global, a escala de ciudad, que es el bosque metropolitano, concebido como un anillo verde, la conformación futura de un anillo verde que circunde la ciudad, y una infraestructura verde a escala más local, que es el proyecto de Barrios Productores. Nace también en el entorno de una estrategia que se había desarrollado en la anterior legislatura y que era una estrategia de regeneración urbana en la que se prestaba una especial atención
a la ciudad periférica de Madrid, en la que había un montón de espacios libres disponibles porque habían surgido con planeamientos en los que planeamientos bastante inmaduros en los años 50 que dejaban un montón de espacios en una situación bastante indefinida en cuanto a titularidad y pasaron a degradarse con el paso de los tiempos y dieron lugar a unas áreas que hoy llamamos, o que hemos identificado en la estrategia de regeneración urbana como áreas preferentes para el impulso de la regeneración, en las que trabajar en estos suelos precisamente, que son suelos interbloques con una urbanización en muchas ocasiones deficiente y que afecta a una gran parte de la corona metropolitana, sobre todo la primera corona metropolitana, y veréis que una gran cantidad de habitantes, que es una situación que pasa en otras muchas ciudades, pero que en Madrid tiene mucha relevancia. En este marco, precisamente, se estaba desarrollando desde el área de urbanismo un plan en el que además íbamos a incorporar una buena parte de estos espacios libres al patrimonio municipal del suelo, tratando de dar solución a unos compromisos de cesión establecidos entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid desde los años 80, y surgía la oportunidad de tratar de ver cómo esa incorporación que hacíamos de nuevos suelos se podía dotar de una herramienta de conservación un poco innovadora en la que se pudiera involucrar a la población en la conservación y en la explotación de muchos de esos suelos. Muchos de esos suelos, junto con otros suelos que ahora contaremos, que son todos los suelos que tenemos, una gran bolsa patrimonial y demanial de suelos que podríamos poner a disposición del proyecto, pues va a conformar el gran banco de tierras que va a ser la base de esta propuesta. Aquí vemos que también la estrategia de regeneración urbana había detectado y dibujado una infraestructura verde local en la que había posibilidades de localizar suelos donde los espacios productivos agrícolas fueran parte de la infraestructura verde local. Y como decíamos, contando con la red de huertos comunitarios de Madrid, que es una experiencia que conoceréis todos, que ya tiene 10 años de recorrido, que surgió con una iniciativa ciudadana y que se consolida en el 2015 con el Programa Municipal de Huertos Comunitarios. Aquí sí que hay una gran experiencia, que es un poco lo que compartís todos los que presentáis las experiencias hoy en este encuentro, y es la que desde Madrid podemos aportar porque el nuestro todavía está en un estado muy embrionario. Es un proyecto, de hecho. Veis que la gran cantidad de huertos comunitarios que están en marcha, pero además con un montón de recursos comunes, de formación, de intercambio de experiencias, aportaciones de recursos comunes, huertos formativos. Este proyecto, que tiene mucha relevancia también internacional, lo conoceréis todos y es nuestro apoyo. Lo que se ha querido hacer con barrios productores es dar el salto del huerto social al huerto productivo, de tal manera que se pudieran proponer suelos municipales para acoger proyectos ciudadanos de empresas, de entidades del tercer sector, de particulares, para poder implantar proyectos de agroecología, aunque no fuera agroecología certificada, pero con el espíritu de la agroecología, que tuvieran esta triple visión de objetivos: fomentar la economía verde, mejorar la calidad medioambiental de la ciudad consolidada, y mejoras sociales también, pues por la producción de una alimentación más saludable con productos de proximidad, y mejorar el empleo. El mapa de recursos que se va a poner a disposición de este proyecto, pues van a ser las parcelas dotacionales vacantes, tanto dotacionales, que son los equipamientos, como zonas verdes
que en algunas ocasiones, o sea, en algunas zonas de Madrid están poco urbanizadas y tienen un gran potencial de mejora, y pensamos que por qué no reurbanizarlas con huertos urbanos que además mejoren la empleabilidad, como los espacios interbloque, estos que hablábamos un poco al principio, surgidos de aquellos planeamientos de los años 50, e incluso las cubiertas de edificios municipales. Y en un primer estadio contar siempre con digamos, la propiedad municipal para en el futuro poder incorporar otros suelos privados, que también hay muchos en la ciudad, en estas grandes extensiones de planeamientos con espacios interbloques. Tratar también de completarlos con recorridos accesibles, conexiones peatonales internas, incorporar locales comerciales vacíos en la comercialización y distribución de la producción. Y aquí tenemos el primer inventario que hemos hecho de suelos. Madrid tiene un inventario municipal de suelo. Nosotros hemos tratado de hacer un estudio pormenorizado para poder salvaguardar, digamos, espacios que el planeamiento reserva para otro tipo de dotaciones en ámbitos que tienen una menos cantidad de reserva de suelo, digamos, y poner a disposición del proyecto, por lo menos potencialmente, el resto de que están en ámbitos que tienen una gran cantidad de superficie de suelo disponible y sobre todo que lleva muchísimo tiempo sin estar puesto al servicio de ningún uso, ni del previsto ni de ningún otro, con lo cual tratar de combinar la estrategia de renaturalización también con una estrategia de puesta en valor del patrimonio municipal del suelo, que ahora mismo está inactivo y que puede destinarse a coger otros usos, bien con carácter provisional o bien con carácter permanente. Aquí veis que en esta primera es una explotación ya bastante madura, que se ha contrastado con diversos servicios municipales, y ahora mismo pues tenemos unas 280 parcelas disponibles con casi 250 hectáreas. No todas serán útiles para poder acoger proyectos de agricultura, habrá otros que sean simples renaturalizaciones, pero la puesta, o sea, el suelo disponible, como veis, es bastante importante y en distintas categorías, distintas posiciones de la ciudad, aunque veis que mayoritariamente está en el arco sureste de la ciudad y en los nuevos desarrollos del norte, ¿no? Son fundamentalmente los últimos desarrollos que ha tenido la ciudad a partir del plan del 97. Hemos hecho también una primera prospección ya más cualitativa y para poder sacar una licitación para los proyectos públicos. Y bueno, aquí tenéis las cifras de del primer estudio por donde iríamos para empezar a poner en marcha el proyecto. Las fases del proyecto que hemos pensado pues van por una primera fase preliminar, que son los huertos piloto de formación y aprendizaje, que ahora os explicamos en qué situación están. Pensamos hacer un plan de difusión y comunicación que esté muy orientado a los perfiles de los distintos barrios en los que vaya a haber parcelas disponibles. Un plan de formación que en principio se va a hacer cargo de él la Agencia para el Empleo, pero posteriormente se hará cargo una oficina técnica que va a ser un instrumento que estamos también desarrollando para sacarlo a licitación pública como apoyo del proyecto. Ahora os comentamos un poquito también. Un plan de captación y fomento del emprendimiento en el que se va a prestar ayuda incluso para la redacción de proyectos que han de presentarse para la convocatoria, la licitación pública de parcelas y para los que se va a prestar un asesoramiento también personalizado. Después estaría la convocatoria de los proyectos, o sea, la licitación de las parcelas, la concesión de los usos de estas parcelas y un acondicionamiento físico básico que se va a hacer a todas ellas, o por lo menos a las de hasta un tamaño determinado, porque las parcelas de las que se disponen van desde los 1000 metros, por debajo de eso no las hemos considerado,
hasta las 5 hectáreas, incluso hay alguna que es un poquito superior a las 5 hectáreas. Para todas se haría un condicionamiento físico básico hasta una cierta cantidad. Ahora estamos estudiando esa licitación cómo saldría. Y después vendría la fase de ejecución de los proyectos. Ya se implantarían en las parcelas aquellos que resultaran adjudicatarios después de pasar por un jurado todos los proyectos en los que se analizaría no solo la viabilidad económica del proyecto, sino también la mayor implicación de los vecinos de los barrios, del propio barrio donde se quieran implantar. Son proyectos que se conciben como huertos jardines en las que tiene que estar abiertos al público, es decir, que tiene que permitirse el uso del huerto, de las zonas públicas del huerto por la población. Y luego una última fase que sería ya apoyo a la creación de cooperativas, a la creación de empresas y la evaluación y el seguimiento. Todo esto, como decimos, lo llevaría a cabo una oficina de apoyo, ahora mismo está en fase de licitación, creemos que a finales de año podrá estar ya, están muy adelantados todos los trámites administrativos, y lo que va a hacer la oficina de apoyo, que va a ser como una plataforma, una ventanilla única, que va a desarrollar una web que queremos que sea un instrumento de intercambio, de interconexión entre todos los agentes que estén implicados en el proyecto, tanto municipales como los optantes a las parcelas municipales y los que desarrollen sus proyectos, y va a dar apoyo en todas las fases del proyecto, pues eso, con diversos perfiles que van a ir desde perfiles de conocimiento agronómico a perfiles empresariales para hacer las mentorías en la fase de asesoramiento personalizado, perfiles de dinamización social, aunque vamos viendo cada vez que este perfil del dinamizador social, el dinamizador agroecológico, es muy importante y quizá hay que reforzarlo en etapas sucesivas del proyecto. Y aquí estaría un poco el esquema del proyecto global, la pata de la licitación de los suelos públicos, sobre los que se implantarían los proyectos, que vendrían a su vez asesorados desde esta oficina o incubadora de proyectos de economía verde, y la mejora de los suelos que se va a llevar con cargo a los presupuestos municipales en la parte en la que lleguemos. El proyecto, que en principio nació casi por esta punta de la pirámide, tratando de decir vamos a alcanzar un huerto productivo urbano, pues ahora mismo la visión que tenemos va más bien como con este esquema, que va a ser un proyecto escalable. Ahora mismo estamos en la situación de partida, que son huertos comunitarios sin división en lotes. Vamos viendo el potencial en los huertos formativos para prácticas de programas de formación y empleo de población desempleada, y después una escala en la que creemos que va a desarrollarse bastante el proyecto, que es el huerto productivo de barrio, a través de cooperativas de barrio, asociaciones, comunidades de propietarios, y la escala última que querríamos alcanzar, que ya es el emprendimiento empresarial, que tendría ya una escala más de ciudad, trascendería el barrio y es generadora de empleo. Todas las escalas van a caber, todas las escalas van a coexistir, creemos, y la primera licitación estamos tratando de orientarla quizá para poder ya contemplar todas estas diferentes posibilidades de explotación. Ahora mismo se ha trabajado sobre 2 huertos piloto. Uno está situado en el Puente de Vallecas, que es el sureste de Madrid, con un nivel socioeconómico bajo. Otro está en el noreste, que es el distrito de Hortaleza, con un nivel socioeconómico más elevado. El huerto El Pozo está ya en marcha, están ejecutándose las obras, se iniciaron en el mes de septiembre y se piensa que se podrán finalizar en el mes de diciembre, y va a acoger el primer ciclo de formación que corre a cargo de la Agencia para el Empleo.
El huerto de Manoteras todavía está en fase más embrionaria porque hay un anteproyecto, pero estamos todavía negociando la parcela, que nos dejen implantarlo en la parcela, porque en las parcelas le han salido muchos novios desde que nosotros lo hemos propuesto para esto. A ver si se soluciona. Pues ahora mismo comentar lo que os decíamos, las colaboraciones que estamos teniendo en esta primera fase del proyecto. La Agencia para el Empleo ha sacado 2 ciclos, se están publicando en estos días, de acciones formativas que incluyen tanto como agricultura y jardinería ecológica como economía social, un módulo de autoempleo, competencias digitales, y las prácticas profesionales van a ser al final, son 6 meses, empezarán en enero las prácticas en el Huerto del Pozo. Y también estamos teniendo colaboración del Foro de Empresas por Madrid, que le interesa muchísimo el proyecto y ha hecho una primera aportación económica para poder equipar los huertos de maquinaria, pequeña herramienta y aporte de tierras y otros materiales que puedan necesitarse. El partenariado que se está haciendo la prospección en el ayuntamiento, se creó un grupo motor y en el que están implicadas todas estas áreas. No solamente son áreas municipales, sino la universidad, que ya ha hecho trabajos de asesoramiento. De hecho, ha hecho un programa de formación de formadores para la escuela, para la Agencia para el Empleo. El IMIDRA, hemos tenido muchas reuniones con ellos, están aportando toda su experiencia. Nos hemos integrado en la mesa de seguimiento del Pacto de Milán, que ha considerado el proyecto relevante. Parques y Jardines, el Departamento de Sostenibilidad, con toda su experiencia también nos están apoyando. En fin, el partenariado es muy grande y esperamos poder llegar dentro de unos años a poder presentar esto como experiencias de éxito de un proyecto que arrancamos ahora con mucha ilusión. Muchas gracias por la atención a todos. Gracias. Gracias a ti, Mar. Me estaba comentando, si tenéis... disculpad, estamos teóricamente a las 6:30 terminaba esto, como hemos empezado un poquito más tarde, vamos a dejar 5 minutillos, si queréis preguntar a Mar. ¿Alguna cosa? Disculpad que es que escucháis las teclas, pero es que estaba esta gente escribiéndome en el chat y hay alguna gente que se tiene que ir. Bueno, pues... bueno, la verdad es que es un proyecto total, es un gran reto, ¿no? Yo soy de Madrid, o sea que conozco bien las zonas de las que has estado hablando y la verdad es que es un gran reto, ¿no? Poner en marcha todo esto. ¿Se ha quedado congelado? No, ¿me escucháis? Entonces, pues yo por mi parte, si alguien quiere comentar algo, Mar, bien, si no, no sé, por resumir un poco lo que hemos visto hoy, hemos visto pues desde Cardedeu un proyecto de asesoramiento de iniciativas que se hace desde el ayuntamiento y que, bueno, que han asesorado ya un montón de proyectos. Lleva solamente 3 años, pero parece que, bueno, pues que tiene bastante vida. Desde la red de espacios CES Agrario, NEUS, en este proyecto desde 2018, con la puesta en marcha del proyecto en esta primera fase desde los grupos operativos y en esta segunda fase ya con la financiación Caraso, bueno, pues parece que va a despegar allí en el Valles Oriental. Esperemos que muchos ayuntamientos copien este sistema, porque yo, bueno, por mi parte creo que es un sistema que funciona bastante bien, por lo menos en Francia, el conocimiento que tengo de él. Por último, bueno, pues el proyecto en tercer lugar, el proyecto de Coispen en Orduña, todo el trabajo que llevan haciendo y la cantidad increíble de proyectos que llevan haciendo, la verdad es que pues 14 años y con personas tan implicadas como Marijo, ¿no? y el ayuntamiento, pues da
para hacer muchísimas cosas, y desde varios productores de Madrid y los huertos que tienen urbanos que tienen desde hace tiempo, a ver si esta nueva apuesta por dejar estos espacios, como decía, de planeamiento de los años 50 y en estos huecos que hay entre los barrios. Yo soy de un barrio del suroeste de Madrid, y sí que es verdad que es un barrio que se ha conocido de forma anárquica y todavía queda muchísimo hueco. Bueno, pues a ver si se puede hacer una ciudad productiva y productora y reproductiva también hacia las personas. No sé si alguna persona quiere comentar algo más para terminar con la reunión de hoy. Si no, intentar encender las cámaras a ver si se satura esto, por lo menos que nos veamos las caras todas las personas que hemos estado aquí. Sería interesante, ¿no? Por lo menos despedirnos. Bueno, pues no sé si queréis comentar alguno de los ponentes quiera comentar algo o cualquier cosa. Si no, pues mira, aquí esto ha quedado grabado, así que esperemos que muchas personas lo puedan ver. Vicent, tú no quieres decir nada, que tú eres parte de la red. Con Vicent y yo tenemos todo el rato, y bueno, Marijo también, estamos pim pam todo el rato con correos y con reuniones. Alberto también, ¿eh? Alberto también Cruz forma parte, es uno de los técnicos que está en la red. No, nada, por mi parte que súper interesante todo, que estos espacios siempre son positivos. En mi caso, lamento no haber podido participar en los foros paralelos porque había también presentaciones súper interesantes, pero yo que si se ha grabado y lo colgáis, pues pueda hacer un poco de repesca. Y nada, que felicidades porque muy bien. Pues sí, la verdad es que se va a quedar grabado todo. De hecho, esta mañana ya se está colgando en la web las cosas que hemos hecho esta mañana, y según se vayan haciendo las cosas, mañana ya tendréis los 4 espacios grabados, colgados y editados, recortados un poquillo en ciertas cosas. Por ejemplo, esta introducción que ha sido un poco del día de hoy. Y nada, que lo podéis. Nosotros también hemos pedido, vamos a todas las personas que habéis participado, que nos mandéis la presentación, ya os lo habrá dicho Nuria, porque aparte con las notas que hemos tomado, vamos a hacer un pequeño libro de actas para que además quede en vídeo, pues que se pueda ver vuestras presentaciones y con los links a toda la información que hay, para que todas las personas que quieran complementar lo que se ha visto hoy, pues puedan hacerlo. Yo agradeceros muchísimo de verdad a los ponentes y a las personas que habéis estado aquí vuestra participación.